niños y niñas, hoy les contaré una historia sobre la familia de mis amigos. Ellos se llaman Margarita y Pedro. Ellos viven en un pueblo en el departamento de Cusco. ¿Ustedes conocen Cusco? Bueno, empecemos la historia. Era un domingo por la mañana, cuando un niño llamado Pedro se encontraba tomando desayuno junto a sus padres y su pequeña hermana. ¡Qué delicioso el desayuno, mamá! ¿Puedes añadir un poco más? Claro, hijo. Tú necesitas mucha energía para que seas fuerte y grande. Espera, mamá. Yo también quiero. Hijita, si quieres, tienes que ir a la cocina a servirte. ¿Por qué me dicen eso a mí? Pero mi hermano no. Al regresar y terminar sus alimentos, el padre dijo: Pedro, ve a tu cuarto a cambiarte tu ropa deportiva. Hoy iremos a jugar juntos. ¡Yes! ¡Sí, papá, vamos! Sin embargo, su hermana Margarita dijo: Papá, yo también puedo ir. Quiero jugar con ustedes. Estoy segura que les ganaré. Nadie podrá contra mí. ¿Oíste eso, hermano? El padre, al escuchar, solo empezó a reírse. Ay, hija, qué locura dices. El fútbol es un deporte tan majo. Hombres fuertes. ¿Qué harías si te golpea? No puedo estar pendiente para que no te pase algo. Pero papá, hija, entiende, tú no puedes ir. Tienes que quedarte y ayudarme a limpiar y preparar el almuerzo. Tu padre y hermano van a quedar muy cansados. Pero mamá, está bien, te ayudaré. Eso, hija, obedece a tu madre. Así, cuando crezcas, serás una gran cocinera. ¿Cocinera? Pero si yo quiero ser ingeniera ambiental. Me encanta cuidar las plantas que hay en el jardín. ¡Oh! ¿Qué mal está pasando nuestra amiga Margarita? ¿Alguna vez han pasado por una situación similar? A la mañana del día siguiente, Pedro y Margarita se encontraban alistándose para ir al colegio. Margarita, no te olvides que tienes que esperar a tu hermano para que regresen juntos al colegio. ¿Pero por qué? Él se pone a jugar fútbol con sus amigos y se demora mucho. Ya soy grande, mamá. Puedo regresar sola a casa. Escucha a nuestra mamá, Margarita. Necesitas alguien que te proteja. Margarita, haz caso a tu mamá. Ella sabe por qué te lo dice. Bueno, niños, ya basta de conversar. Tienen que llegar temprano a clases. Que tengan un buen día. Al ingresar a su aula, se dan cuenta que todos estaban ansiosos, porque el director había dado una gran noticia. Cristian, ¿qué dijo el director? ¿Por qué se acercan todos a la puerta? ¿Va a venir alguien? Sí, nuestro profesor se enfermó y va a venir por su clase. Ojalá sea bueno y nos permita ir al campo a ver las flores. Buenos días, niños y niñas. Mi nombre es Rosalía y seré su nueva profesora a partir de hoy. ¡Yes! Buenos días, profesora. Bueno, niños, ¿qué les parece si para empezar nos organizamos y elaboramos nuestro tablero de responsabilidades que se deben cumplir en el aula? ¿Responsabilidades? ¿Qué es eso, profesor? Por ejemplo, hoy podrían estar encargados de la limpieza del aula. ¿Qué limpieza? ¿Por qué no? Eso lo hacen las ventas, profesor. Pedro, los niños como niñas pueden hacer las mismas actividades. Pero en casa mi mamá y hermana son las que se encargan de hacer la limpieza, lavar la ropa y cocinar. Entiendo, pero es necesario que tanto varones como mujeres se repartan las tareas que hay en casa. Por ejemplo, mientras tu mamá y Ana
cocina, tu padre y tú pueden encargarse de la limpieza de la casa. Y lo mismo se puede hacer en la escuela. También otras cosas como jugar el mismo deporte o estudiar carreras como ingeniería, mecánica, medicina, ya que tienen las mismas capacidades. Tiene razón, maestra. A partir de hoy ayudaré a mi mamá en algunas cosas. Le diré a papá que podemos limpiar la casa mientras me cocina. O me cargo que mis hermanas se limpian de toda mi familia. ¿Qué dicen mis dos compañeros? Sí. ¿Escucharon eso, niños? Lo último que dijo la profesora es muy importante. Tanto hombres como mujeres deben y pueden realizar las mismas actividades en la casa o en la escuela o en cualquier espacio. ¿Sí?